Bueno, muy buenos días. En nombre del Gobierno vengo a presentar acá nuestra posición respecto a este tema que a todos nos convoca a los 30 años, ¿cierto?, que lleva el sistema y un análisis respecto a él. En primer lugar, me gustaría destacar cuáles son los logros del sistema de pensiones. Tenemos cobertura para todos los trabajadores dependientes y desde el año 2015, por la reforma del 2008, ¿cierto?, se incorporarían todos los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. Es un sistema equitativo, es para todos igual, no hay ciertos grupos distintos como los que existían en el antiguo sistema en que teníamos al final, ¿cierto?, cerca de 32 cajas de previsión, cada una, ¿cierto?, con sus propias reglas. Nuestro sistema de capitalización individual actual mejora el uso de los recursos públicos para pensiones, focalizándose solamente en los más necesitados. Es decir, es un sistema de capitalización a través del cual se pagan las pensiones, ¿cierto?, y el sistema de pensiones solidarias, instaurado a partir del 2008, va directamente a los que no tienen ninguna pensión o bien, ¿cierto?, financian pensiones muy bajas. El sistema ha cumplido su promesa, que ha sido transformar, ¿cierto?, el capital o los aportes del trabajador en fondos para las pensiones de vejez. El fondo tipo C, que fue creado el año 81, ha generado una rentabilidad promedio del 8,5% en estos casi 31 años. Eso significa una TIR, una tasa interna de retorno, de un 7,3%, muy superior a lo que se había, ¿cierto?, prometido entre el 5 y el 4% anual. Además, el sistema de capitalización individual ha contribuido, ¿cierto?, al crecimiento económico del país, que ya ha sido demostrado, ¿cierto?, que gran parte del crecimiento es producto de estos fondos, ¿cierto?, de los trabajadores que están invertidos en distintos instrumentos financieros que permiten, ¿cierto?, ayudar a crecer al país. ¿Qué pasa con el nivel de las pensiones? Los afiliados del sistema FP esperan, ¿cierto?, pensiones del orden del 70% de las remuneraciones, de las últimas remuneraciones. Eso es lo que nosotros esperamos tener al momento de pensionarse. La mayoría no está alcanzando ese nivel de pensiones. Y ese, ¿cierto?, es el problema que estamos enfrentando hoy día, o que está enfrentando hoy día el sistema de pensiones. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, por una mayor expectativa de vida. Cada vez vivimos más, cada vez tenemos mejor acceso a la salud, y eso hace, ¿cierto?, que respecto a lo que se esperaba el año 80, hoy día, ¿cierto?, estamos viviendo 6 a 7 años más a partir de la edad en que nos pensionamos. Eso repercute en las pensiones o en el cálculo de las pensiones en un 15%. Por otra parte, las tasas de interés de largo plazo con la cual se estiman las pensiones se han reducido de un 5,2% a un 3,2%, lo que impacta, por otro lado, ¿cierto?, en un 20% en las pensiones. Por otra parte, las rentabilidades de los fondos de pensiones se han ido reduciendo en el tiempo. Dijimos, ¿cierto?, que para los últimos 30 años la rentabilidad promedio había sido de un 8,5 anual. Pero quienes ingresaron al sistema en los años 90 y llevan 20 años en el sistema, la tasa es de un 5,9% promedio, y para las que llevan 10 años en el sistema, que ingresaron, ¿cierto?, el año 2000, la tasa es de un 5,5%. Es decir, no podemos suponer que las tasas de largo plazo van a ser la que hemos reflejado en estos 30 años del 8,5%, sino que tenemos que proyectar las pensiones con tasas inferiores. Por otro lado, tenemos un bajo número de cotizaciones. Nuestras estadísticas dicen que los hombres cotizan en promedio un 55% del tiempo y las mujeres un 42%. Todo esto hace que las pensiones que se estimaron para el sistema del año 80 sean inferiores hoy día a ellas. Por otro lado, el alto crecimiento de las remuneraciones que hemos tenido en Chile también juegan en contra de los resultados del sistema. Es muy bueno para los chilenos que nuestras remuneraciones crezcan,
pero nosotros lo que queremos es una pensión relativa a las últimas remuneraciones que yo estoy recibiendo. Nuestras estadísticas dicen que los trabajadores entre 25 y 34 años de edad han crecido sus remuneraciones en un 5,5% anual. Para los que tienen entre 35 y 44 años, la tasa es de un 4% anual. Y quienes están ya en edades mayores, las tasas han sido de un 3,3% anual. Esto para el periodo 2004-2011, lo que es una muy buena noticia para los trabajadores chilenos. Pero ellos van a querer una pensión respecto a esa última remuneración y no por la cual, ¿cierto?, cotizaron durante su vida activa. Entonces, este alto crecimiento de las remuneraciones mejora las pensiones, pero reduce las tasas de reemplazo al compararlas, ¿cierto?, con la pensión de la última remuneración. De acuerdo a lo anterior, podemos estimar los siguientes resultados. Si ustedes analizan el cuadro que tenemos en la pantalla, para un crecimiento de las remuneraciones igual a cero, es decir, yo mantengo mi remuneración durante toda mi vida laboral, a los 65 años de edad la tasa de reemplazo es de un 78%, a los 65 años y a los 60 de un 53%. Pero si las remuneraciones crecen, por ejemplo, un 1,5% anual o un 3% anual, las tasas de reemplazo se reducen fuertemente. Los supuestos que hay bajo este escenario son, ¿cierto?, los que aparecen ahí en la lámina con datos actuales. Entonces, si nosotros comparamos la pensión respecto a los últimos tres años de remuneración y suponemos que las remuneraciones crecen un 1,5% anual, las tasas de reemplazo son a los 60 años un 39% y a los 65 un 54%. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tenemos, ¿cierto?, respecto al sistema previsional? Para mejorar las pensiones se necesita definitivamente ahorrar más, aumentar la proporción de años de ahorro en relación a los años de pensión. Por favor, escuchemos con respeto. Puede que no estemos de acuerdo, pero eso no nos da derecho a no permitir que hagan uso de la palabra y exponga su propuesta, por favor. Muchas gracias. Existe una variedad de formas de conseguir que estos resultados a través de la política previsional, crecimiento económico y la política laboral también deben contribuir. Entonces, lo que podemos hacer, ¿cierto?, es aumentar los aportes obligatorios a la cuenta individual, reducir la ilusión de cotizaciones previsionales, reforzar la fiscalización para reducir la evasión e incentivar las cotizaciones, ¿cierto?, de trabajadores sin contrato y que no reciben honorarios. Como también aumentar el ahorro voluntario individual colectivo y incentivar, ¿cierto?, o forzar, ¿cierto?, la postergación de la edad de pensión. Como comentarios finales, debemos concentrar el análisis en el debate en lo que es realmente importante para los trabajadores chilenos, que es mejorar las pensiones. Para mejorar las pensiones no se requiere una AFP estatal, tampoco se necesita volver al antiguo sistema previsional. Quiero hacer ahora un recuento de lo que es o era el sistema antiguo de reparto. En el sistema antiguo de reparto teníamos mayores tasas de cotización. Se ahorraba en promedio más del 20% de la remuneración solo para pensiones. En el sistema de capitalización individual, esta cotización es de un 10%. Existían reglas dispares para acceder a una pensión de vejez y las pensiones eran menores. Veamos por qué, o veamos los antecedentes que nos van a reflejar lo que acabo de decir. La tasa de cotización en el año 80 en el Servicio Seguro Social era de un 32,2%. Actualmente es de un 18,8%. En EMPART era un 36,5%, hoy día es un 20,7%. Canaempu tenemos los datos ahí y de la caja bancaria también. Con este nivel de cotizaciones del 20%, dado que nosotros en el sistema de capitalización ahorramos el 10%, duplicamos o podríamos duplicar las pensiones en el sistema de capitalización individual, que es lo que se acaba de proponer. Las reglas, atención acá,
en el antiguo sistema se exigía para pensionarse en el Servicio Seguro Social 15,4 años de cotizaciones para los hombres, para las mujeres 10 años. Es decir, quien no lograba cumplir con esta meta de llegar a los 15 años de cotizaciones simplemente no recibía pensión. Es por eso que tenemos, ¿cierto?, un gran número de pensiones básicas solidarias hoy día en Chile. Las condiciones, se exigía una cierta densidad de cotizaciones, se exigía estar imponiendo la edad de jubilación. Es decir, en el sistema de reparto había un grupo importante de trabajadores, ¿cierto?, que no tenía derecho a pensión, cosa que no ocurre, ¿cierto?, en el sistema de AFP. Ahora, los montos de las pensiones se calculaban, ¿cierto?, como una proporción del salario base. Y esa proporción tenía que ver con el número de años cotizados. Por lo tanto, si yo coticé 10 años o 12 años en el sistema, difícilmente puedo haber llegado a una tasa de reemplazo del 70%. Con un nivel de cotizaciones de 15 años, las tasas de reemplazo son muy similares a las que están logrando hoy día en el sistema de AFP. Por lo tanto, el antiguo sistema, el sistema de reparto, no era mejor que el sistema de capitalización individual. Tenemos en esta lámina el monto promedio de las pensiones de vejez y vejez anticipada y antigüedad que se pagan actualmente en el sistema. Total AFP, un promedio de 187.000 pesos, muy inferior a las de las mujeres. Si yo reviso dentro del sistema AFP cuáles son las pensiones que se pagan a quienes registran al menos 10 años de cotizaciones, que era la exigencia mínima en el antiguo sistema, las pensiones son mucho mayores a las que al considerar a la gente que tenía 2, 3, 4, 5 años de cotizaciones. Y si las comparo con el sistema antiguo, tengo, como se llama, que las pensiones totales superan en un 19% a las del antiguo sistema. Esto se refleja, como se llama, en los aportes previsionales solidarios que paga hoy día el sistema solidario de pensiones. Las pensiones de vejez que paga el IPS están, como se llama, subvencionadas con el aporte previsional solidario, casi la mitad de ellas, un 49,5%, que son los pensionados que tienen pensiones inferiores a 261.000 pesos y pertenecen al 60% más pobre de la población. En la AFP esto es un 24,3%. Es decir, el antiguo sistema no generaba mayores pensiones que las que está generando hoy día la AFP. Por último, quiero recordar que en el sistema de capitalización individual la rentabilidad permite ahorrar el capital acumulado para pensiones. Con una rentabilidad de un 4,5% real anual, en 35 años de cotizaciones, yo puedo aumentar mi ahorro en un 118%, es decir, el 54% del capital está constituido por rentabilidad. Si los años de capitalización son 40, esta proporción es de un 59%. Entonces yo los invito a aprovechar o mirar bien el sistema de capitalización individual con el objeto de poder usar para el financiamiento de las pensiones esta rentabilidad que permite ahorrar, ¿cierto?, más para financiar mejores pensiones. Muchas gracias. Muy bien.